Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a revisar rápidamente qué efectos se pueden tener durante el estudio de un proceso de lixiviación para una mena o para un mineral determinado a partir de las pendientes o a partir de los modelos, digamos, cinéticos que podemos utilizar en este tipo de análisis. Para ello vamos a empezar primero, pues tenemos aquí de alguna manera que el tiempo de conversión para el modelo, en este caso, donde gobierna la difusión externa, pues está relacionado directamente, es inversamente proporcional a la constante de transferencia de masa, Km. Pero Km depende de qué, del radio de la partícula, ¿no? Entonces, lo que nos comentan aquí es que en el caso de que predomine, pues de alguna manera la difusión externa, pues tendríamos como que no es tan rápido relacionar el efecto, como si lo es, por ejemplo, para la capa de cenizas y el coeficiente de alguna manera de difusión externo es muy pequeño y el tamaño de partícula es relativamente grueso o es relativamente grande, pues el tiempo va a ser pues muy lento. Es decir, entre más fino sea el tamaño de partícula, cualquiera de los tres modelos nos va a dar pues una mejor, bueno, una conversión rápida, ¿no? Para el caso, aquí nos dicen que el tamaño de partícula, Km, dice que puede ser independiente del tamaño, pero el efecto del tamaño es más pronunciado cuando la difusión del producto o la difusión, en este caso en la capa de ceniza, pues es más, digamos, si la partícula es relativamente grande, ya te digo, va a ser mucho más pronunciado el efecto. ¿Dónde hay un mayor efecto? En el modelo de control por reacción química. ¿Por qué? Porque esta constante cinética, a medida que la temperatura aumenta, ¿qué va a hacer? Kr va a aumentar. ¿Por qué? Porque las energías de activación, generalmente para procesos donde controla la reacción química, son alrededor de 40 kilocalorías. En cambio, para procesos a bajas temperaturas, pues esto va a ser menor y entonces el tiempo va a ser mayor porque radio entre un valor muy pequeño pues va a ser un tiempo más grande. Entonces en general sabemos que la temperatura va a mejorar el proceso siempre y cuando gobierne la reacción química, ¿sí? Ahora, el tiempo o la etapa que va a controlar más si hay capa de ceniza va a ser, en este caso, la resistencia controlante siempre y cuando el tamaño de partícula sea grande. Y por supuesto, si la velocidad es muy baja, Km es muy pequeña y entonces puede controlar la resistencia externa. Vamos a ver algunos ejemplos de datos experimentales que he obtenido durante mi recorrido como investigador. Bien sabemos que nosotros estamos en esta área considerando una esfera de tamaño constante donde lo que no ha reaccionado de calcopirita se va encogiendo, es un modelo de núcleo decreciente. Y tenemos el modelo de difusión externo, la difusión a través de la capa de ceniza y el control por reacción química. Hay otros modelos, hay otras excepciones. Por ejemplo, en el caso de que la partícula no genere capa de ceniza, pero se vaya disolviendo, ves que es el mismo caso. Entonces, ahí es muy importante. Si la partícula se va disolviendo, no forma capa de ceniza, la agitación es muy alta, pues simplemente va a controlar la reacción química. Entonces, estos dos modelos son iguales, pero aquí el tamaño disminuye de la partícula, ¿verdad? Y bueno, algunos casos son importantes, son estos, por ejemplo, la temperatura, si observas, a medida que aumentas perdón, esta es la concentración de reactivo, es decir, la concentración de CAB, a medida que CAB aumenta, es decir, en otras palabras, incrementas la cantidad de oxidante, pues la fracción, ¿qué es esto? Fracción reaccionada de mineral, pues aumenta, o en otras palabras, la conversión va a ser mayor.
Si nosotros graficamos el logaritmo natural de la concentración de peróxido con la pendiente que obtenemos acá, y la pendiente, no olvides, es esta expresión, podemos comprobar o calcular el orden de reacción. En este caso, el orden de reacción es 1. Eso generalmente ocurre para varios sistemas de lixiviación. No siempre es de primer orden, pero generalmente en la mayoría de casos sí lo es. Otro caso es importante es el tamaño de partícula. Entre más fina es la partícula, pues como puedes notar, ¿qué va a hacer? Pues más grande es la pendiente, ¿verdad? Yo puedo tener una fracción más reaccionada del mineral, es decir, entre más fina sea la partícula, voy a lixiviar más. ¿Por qué? Porque hay mayor área superficial. Y no olvides que la velocidad de reacción aquí es velocidad por unidad de área. O bueno, moles por unidad de área por unidad de tiempo. Algo importante aquí es el tamaño de partícula. Si es muy grande la partícula, aquí controlaría, por supuesto, si fuera el caso de que se formara pues sí, una capa de ceniza, pues esto sería difusión. No obstante, en todas estas pruebas controla la reacción química y vemos el tamaño del efecto de partícula. Entre más gruesa es la partícula, pues yo requiero más tiempo, pero bueno, si pasan 12 horas, la conversión es relativamente baja, es decir, es una reacción química de por sí lenta, la de los sulfuros. Entonces, por ese motivo, aquí tenemos. Entonces, si tú quieres mejorar un proceso de lixiviación, es suficiente con disminuir el tamaño de partícula. Y aquí vemos el inverso del tamaño de partícula requiere el tiempo. Eso quiere decir que una partícula entre malla de -80 más 100 te puede tardar 172 horas en disolverse. En cambio, esa misma partícula, pero en un tamaño menor de 37, bueno, a menor a 37 micras o malla 400, pues te va a llevar solamente 37 horas para disolverse. ¿Eso qué quiere decir? También que estas dos partículas, si tú observas, sí pasan casi por cero, pero ¿por qué estas dos no? Bueno, eso depende a que cuando nosotros hacemos el tamizado, hay una técnica para hacer el tamizado, una norma, ACTM, y entonces se dice que ahí se lleva a cabo de manera seca. Si es de manera seca, se corre el riesgo, ¿sí?, de que arrastres partículas finas por una situación electrostática. Pero si tú lo realizas en vía húmeda, todos los datos experimentales tendrían que pasar por cero. Entonces, esa es la razón. Para que tú tengas una idea de cómo controlar efectivamente el tamaño de partícula, este es el orden en el cual debes colocar los tamices para acotar el tamaño de partícula. Y yo te recomiendo utilizar siempre fracciones consecutivas, por ejemplo, malla 400 a 450, de tal manera que tu tamaño de partícula en promedio sería 38 más 32, sería 35 micras en promedio. Y no utilices, por ejemplo, de malla 200 a 500 porque el tamaño está relativamente amplio, desde 75 micras hasta 25 micras. Y eso es un problema, o eso nos trae problemas como de este tipo, que en un tiempo muy pequeño de media hora ya hay una alta conversión, casi 0.05 de fracción reaccionada. Pero ¿qué quiere decir? Lo que reaccionó ahí son las partículas más finas, ¿sí? En cambio, si tú acotas como tal el tamaño de una manera adecuada, como -80 más 100, entre 180 más o menos, pues no hay tanta variación y va a pasar por cero. ¿De acuerdo? Otro ejemplo es la temperatura. Aquí vemos como un aumento de la temperatura siempre va a tener o va a estar de la mano relacionado con una mayor fracción reaccionada. 1 menos x a la 1/3 es la fracción reaccionada del mineral. Y bueno, aquí observamos claramente cómo la pendiente aumenta a medida que aumentamos la temperatura. Y a partir de estos datos nosotros podemos obtener mediante un modelo de Arrhenius la energía de activación, es decir, la energía necesaria para vencer la barrera energética y poder llevar a cabo este